estáticos, ¿cierto? O fluidos en reposo. Ahora vamos a mirar una de las aplicaciones que son problemas muy comunes que podemos encontrar cuando estamos hablando de estática de fluidos, y tiene que ver con manometría o solucionar manómetros. Básicamente, pues ya vemos que los manómetros se encargan efectivamente o permiten medir la presión o una diferencia de presiones, ¿cierto? Los que vimos en la clase anterior, en esa clase, pues se utilizan, digamos, para eso, para medir la diferencia de presiones al interior y su comparación, digamos, con la presión externa, ¿cierto? Los tres funcionan igual, o sea, con ese delta de presiones, tanto el manómetro como el bajómetro, como el bajomanómetro, ¿listo? También se pueden tener otro tipo de manómetros, pero básicamente esos tipos de manómetros se llaman manómetros en U, ¿cierto? Que es a su forma, es como esta que está acá. Básicamente, un manómetro en U es un manómetro en el cual tenemos un fluido manométrico, ¿cierto? Un fluido manométrico que puede ser cualquier fluido básicamente. Uno de los más usados es el mercurio, porque el mercurio, digamos, es un fluido pesado que tiene un peso específico alto, entonces, de cierta forma, para que haya un movimiento de ese mercurio se necesita que haya un cambio de presiones considerable y se pueda medir fácilmente. O también se puede utilizar otro tipo de fluidos manométricos como glicerina e incluso agua. En YouTube hay varios videos donde usan manómetros caseros, los experimentos, y los hacen con una manguerita y le ponen agua. Entonces, básicamente lo que hacen los manómetros es eso, es medir, los manómetros en U, es permitir medir la diferencia de presiones entre dos puntos cualquiera, ¿cierto? Solamente que entre esos dos puntos hay, digamos, una conexión en la cual hay un fluido en reposo. Entonces, por ejemplo, tenemos varios tipos de manómetros. Tenemos unos iniciales que se llaman piezómetros. ¿Cómo así que piezómetros? Supongamos que yo necesito medir la diferencia de presiones entre estos dos puntos, entre este punto que está aquí arriba, ¿cierto? Y el punto que está acá. O sea, yo necesito saber cuánto es el delta de P. Ahí. Listo. Si yo necesito saber cuánto es el delta de P, yo puedo, digamos, conectar ambos puntos con una manguerita o cualquier tipo de unión, ¿cierto? Y al interior de esa manguerita, de ese tubito, tener un fluido de referencia que, digamos, se encuentra en reposo, y cuando se alcanza, digamos, el equilibrio de presiones, pues él va a alcanzar un nivel, una altura, y ahí yo hago la evaluación de la presión, que ahora lo miramos en los ejercicios. Cuando el manómetro está hecho, digamos, o utiliza como referencia el mismo fluido, ¿cierto? Digamos que acá tengo una tubería o algo que tiene un fluido que es agua, y esa agua es del mismo fluido que me va a servir como referencia, se llama piezómetro, ¿cierto? El fluido que me sirve a mí como referencia para medir la diferencia de presiones es el mismo que se está, digamos, transportando, que se está moviendo, se llama piezómetro. Cuando, digamos, yo tengo otro fluido como referencia, puede ser, por ejemplo, en el caso de aquí abajo, que yo tengo un fluido en este punto y necesito medir la diferencia de presiones comparándolo con otro punto, por ejemplo, entre el 1 y el 3, pero tengo, digamos, ambos puntos conectados no con el mismo fluido, sino con otro fluido extra, que puede ser un fluido más pesado. En este caso ya se llama manómetro en U. Entonces, si yo mido la presión o la diferencia de presiones entre dos puntos, considerando como referencia el mismo fluido, o sea, mire que acá no ingreso un fluido diferente, acá sigo con el mismo fluido que yo tengo acá en el punto 1, es que no sé si queda más clarito, si con el mismo punto 1, se llama piezómetro. Si yo utilizo otro fluido como referencia, otro fluido manométrico diferente al que estoy, digamos, de proceso, se llama manómetro, ¿cierto? O manómetro en U, básicamente en U, porque está, digamos, la forma como está configurada y todo la tubería, ¿cierto? Entonces, esos manómetros en U permiten medir la diferencia de presiones entre dos puntos cualquiera. Cambian su definición con respecto a estos, porque eso lo que hace es medir la diferencia de presiones, pero con respecto al punto externo, ¿cierto? A la presión externa. Estos en U nos permiten medir la presión entre dos puntos diferentes. ¿Listo? Y lo que cambia es el tipo de fluido que tengo como referencia, un fluido que va a estar en reposo cuando se alcanza el equilibrio de presiones, y ahí, digamos, puedo yo establecer una presión o una altura. Ese es el piezómetro. Bueno, este dice piezómetro, bueno, básicamente manómetro diferencial. Bueno, este es piezómetro porque básicamente tengo acá un fluido que es A y quiero saber la diferencia de presiones, por ejemplo, por otro punto que está aquí arriba, ¿cierto?
si este punto, por ejemplo, acá está abierto a la atmósfera, entonces acá podemos decir que la presión es la atmosférica. Entonces, por ejemplo, si yo abro esto a la atmósfera, este fluido que está en gris reteñidito, ese sería como el fluido de manométrico o el fluido de referencia, por así decirlo. Y él va a alcanzar cierta altura y cuando se estabilice, pues yo en función de esa altura que se alcanza, puedo establecer la diferencia de presiones entre los puntos. Por ejemplo, acá tenemos un caso que es un punto A interno y el punto B, si yo quisiera medir la diferencia de presiones con respecto a este punto B correspondería, por ejemplo, a la atmósfera si estuviera abierto. También lo tenemos uno que se llama diferencial, es cuando yo en efecto lo que busco es hallar la diferencia de presiones entre dos puntos cualquiera, pero no está, digamos, abierto a la atmósfera. Entonces yo necesito hallar la diferencia entre A y B. Entonces A y B, ninguno de los dos puntos está a presión atmosférica, ninguno de los dos está abierto, son, digamos, recipientes o tubería, lo que sea, pero digamos que tienen una presión diferente. Entonces yo también puedo utilizar manómetros para medir esa diferencia entre dos puntos. Entonces puedo utilizarla solamente para medir la presión en un punto cualquiera, como en este, en comparación, por ejemplo, con la atmosférica, si quisiera, y acá, por ejemplo, para medir entre dos puntos cualquiera. Simplemente los conecto, pues es el manómetro en U, por eso se dice en U, los conecto y en esa conexión hay, digamos, un fluido manométrico de referencia. Están también inclinados, ya aquí cambia, ¿alguien me va a preguntar algo? Profe, yo, una pregunta, ¿esos dispositivos dan valores o le toca a uno hacer base de cálculos? Por lo general uno lo que hace es hallar delta de P. O sea, determina uno es el delta de P. Con las bases de las alturas, uno puede hacer los cálculos y uno puede dar el delta de P. Pues así sí están así en uno. Ya pues para eso se utilizan otros que sí dan el valor exacto u otro tipo de medidores de presión. Acá lo que básicamente sí tenemos que hacer cálculos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero es usual, usted puede ver dispositivos que tiene varios piezómetros o varias mangueritas y usted ve las mangueritas como sube el nivel del agua, algo así, y ahí puede, digamos, usted matemáticamente determinar la diferencia de presiones entre los puntos que le interesen. O sea que necesitaríamos conocer el peso específico Del fluido que tiene de los adentro. fluidos. Ah, ya. Ajá. Profe, yo Igual, también te tengo igual, una pregunta. sí. En el caso de que tengas el sistema en el que estás midiendo por diferencia, si una presión es mayor a la otra, mucho mayor a la otra, ¿cómo harías para que el líquido no se saliera del manómetro? Tendríamos que utilizar un líquido humano, un fluido que digamos tenga un peso específico alto, que no sea tan fácil de desplazar. Mercurio. O sea, tendríamos con agua, probablemente si esta presión en A es muy grande en comparación con la de B, lo que va a hacer es esta presión empujar este líquido manométrico y sí, se va a pasar al otro lado y eso no sirve, ¿cierto? Entonces tendríamos que utilizar un fluido que tenga mayor peso específico. Preferir, pues, ¿cuál es? Sería el mercurio, que es el que tiene mayor peso específico y con él trabajar con un fluido, digamos, que tenga un peso específico alto. Si tenemos esa situación de que la diferencia de presiones entre los dos puntos sepamos de entrada que va a ser grande, ¿cierto? Porque entonces, claro, este va a empujar, si viene una presión mayor, esto va a empujar al fluido y el fluido va a subir y pues va a pasarse para acá. Entonces, no, la idea es que se genere esta diferencia de alturas para yo poder establecer cuál sería el delta de P. Entonces, si utilizo agua, probablemente el agua se va a ir hacia el otro lado, suponiendo pues de que vamos a utilizar agua o un fluido menos pesado. Entonces, sí, pero lo que se haría en ese caso, si yo de entrada considero o sé que los dos puntos están a una diferencia de presiones considerable, sería básicamente utilizar un fluido que presente un mayor peso específico. Los hay también inclinados, básicamente inclinados, pasa lo mismo. En los inclinados hay que tener en cuenta algo, y es que cuando nosotros estábamos hablando de diferencia de presiones relacionados a la altura, nosotros lo único que nos interesa es la diferencia de altura, no si está inclinado o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este problema, igual ahora vamos a hacer problemas, o eso es lo que sigue. Si yo necesito determinar la diferencia de presiones entre este punto que está acá y este punto que está acá, a mí no me interesa que esto esté inclinado. A mí lo que me interesa es saber cuánto vale este pedazo, que este pedazo es la altura, ¿cierto? La diferencia de altura. Ah, profe, pero es que está inclinado. Sí, eso es la inclinación, lo que le va a permitir a ustedes que utilice trigonometría para determinar cuánto vale este cateto, ¿cierto? Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es el delta de H, o sea, la diferencia de alturas, no esta inclinación.
Esa inclinación implícitamente la vamos a utilizar porque acá no nos dan, por ejemplo, bueno, cuando hagamos un ejercicio no nos van a dar esta altura, entonces tendríamos que utilizar alguna de las leyes de seno, lo que sea, de trigonometría para poder hacerlo. Pero lo que uno evalúa es realmente la diferencia de alturas. En ningún momento cuando hablábamos de cambios de presión con respecto a la posición, yo les decía, pero es que si está inclinado no podemos decir que es mayor o menor. No, independientemente de que esté inclinado o no, lo que va a predominar es la diferencia de alturas entre los dos puntos. Acá el hecho de que esté inclinado y esa información si nos la suministran es solamente para permitirme a mí hacer el cálculo de este valor de H, pero realmente la diferencia de alturas la tomamos es como tal, el cambio de nivel, ¿cierto? No si está inclinado, no si el cambio de nivel es este y lo puedo mantener de esta forma derechito, o si lo tengo inclinado, pues lo que importa es que la diferencia de alturas la tenga, ¿cierto? Entonces, los manómetros inclinados también se pueden utilizar, pero básicamente difieren, o al menos en la parte de cálculos, es que probablemente para poder hallar ese cateto o ese valor de H, esa diferencia de alturas, tengamos que utilizar algo de trigonometría, y ahí sí involucremos como si solo pongamos un triángulo, la hipotenusa o algo así. Pero básicamente siempre lo que nos interesa es la diferencia de alturas, considerándola pues vertical. ¿Cómo se resuelve el manómetro? Entonces vamos a mirar estas reglas para que ya miremos los ejercicios de manera más clara y también vayamos familiarizándonos más.